Entonces estamos en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Ok, vamos a hacer la lectura alternada. Ok, y comenzamos ahí en el estudio. Dice el versículo, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley del mismo mandamiento que era para vida, también me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pues sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dios cree en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sea de mí, y de mí librará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, bien hermanos, vamos a comenzar esta porción. Lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver si alcanzamos versículos 7 al 12, versículos 7 al 12, y la próxima semana versículos 13 al 25. Como notó, hermanos, esta porción tiene un poquito de dificultad, ¿ok? Entonces, ahora, hermanos, recuerda que es escuela dominical. Aquí el punto importante no es si yo sé, si yo enseño la lección. El punto importante es que todos aprendamos, ¿ok? Entonces, si yo pregunto y le pregunto que si entiende, quiero una respuesta honesta, ¿ok? Porque a lo mejor me dicen, ya ve como todos los alumnos, ¿verdad? ¿Entienden? Y por dentro, nada. ¿Verdad? Entonces, quiero que entiendan, porque creo que esto nos va a ayudar con varios asuntos en el libro de Romanos. Ok, alguien ayúdame leyendo la introducción, por favor. Alguien leyendo la introducción. En esa siguiente lección del capítulo 7, Pablo contestará dos objeciones que levantaron las instituciones anteriores, donde Pablo afirma que los creyentes no están bajo la ley y que la ley despierta las pasiones pecaminosas de nosotros. Especialmente esta segunda es la que causará muchos problemas en los judíos, ya que Pablo está casi afirmando que la ley es mala. Sin embargo, Pablo afirmará que no es así. La ley es buena, santa y justa. El problema no es la ley de Dios, el problema está en el pecado que mora en nosotros, los creyentes, el cual descubrimos con la palabra carne. Por lo tanto, Pablo explicará cuál es la relación entre pecado
Ok, bien, hermanos. Y especialmente, acuérdense, ¿verdad? Nos quedamos la vez pasada, acuérdense de esta porción. Nos quedamos la vez pasada donde Pablo estaba diciendo el asunto de la ley, ¿se acuerda? No estamos bajo la ley. Usó la ilustración del matrimonio, ¿se acuerda? Y aplicó la ley del matrimonio, ¿verdad? La ilustración del matrimonio. Y entonces... Ahora nos quedamos, y se acuerda que el hermano Oscar dijo, bueno, pues si la ley, y esta fue la idea, si la ley despierta nuestros deseos pecaminosos, entonces casi la ley es como qué, es pecado o la ley es mala. Piénselo, si la ley de Dios, los mandamientos de Dios, despiertan nuestros deseos pecaminosos, pues casi esto es como decir que la ley es ¿qué? La ley es mala, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tratar de arreglar. Y Pablo anticipó esa objeción, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Dígame. No, ahorita vamos a ver qué es lo que está tratando de decir. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Bien, bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿Verdad? Bienvenidos. Sean bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Romanos, así es que... ¿Eh? Ok. 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 Bienvenidos. ¿Cómo es bienvenidos? Ok, bien. Entonces sean bienvenidos. Ok, vamos a estudiar entonces. Ok, ahí punto número 1. Aquí tenemos la objeción, ¿verdad? Dice versículo 7. ¿Qué diremos, pues? Y a quien pregunta, ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? O como la nueva traducción viviente sugiere, ¿acaso sugiero que la ley es pecaminosa? Y luego, ¿cuál es la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Ok? Entonces, ahí va la primera objeción. Pablo, entonces, ¿tú estás diciendo que la ley es pecado? No, en ninguna manera. Y entonces va a explicar, hermanos. Y aquí comienza, inciso A. ¿Ok? Inciso A, ahí para llenar en sus hojitas. Inciso A. La ley nos hace conocer lo que es pecado. ¿Ok? Ahí, inciso A, la ley nos hace conocer lo que es pecado. Dice aquí, versículo 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, Pablo está diciendo que la ley nos hace conocer el pecado. Ok, ahora, ¿qué significa eso? Punto número 1, alguien ayúdeme a leerlo. Pablo utiliza la palabra conocer para hablar no de la información intelectual, sino de experiencia. Entonces, afirma que la ley es que él se conoció lo que era el pecado. Ok, dice aquí, ¿verdad? Yo por la ley conocí, y no en el sentido nada más intelectual, ¿verdad? Sino yo realmente supe lo que era pecado. Y luego mire lo que dice, de ahí en el versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y Pablo va a usar esa ilustración. Punto número 2. Alguien ayúdeme leyendo. Punto número 2. En la ley, Pablo no habría conocido la codicia. Si notamos bien, Pablo no está diciendo que es un asunto de conocer la etiqueta de un pecado, sino de conocer el pecado que se manifiesta en deseos, pensamientos y acciones. Ok, eso es lo que está tratando de decir Pablo. Dice, yo no conociera la codicia
si la ley no dijera, ¿no qué? No codiciarás. Ahora, lo que está tratando de decir Pablo, hermanos, no es que conoce una etiqueta, sino que realmente ha experimentado la codicia. Entonces dice, la ley me ayuda a entender por qué siento lo que siento, pienso lo que pienso y hago lo que hago. O sea, hermanos, piénselo, ¿verdad? Piénselo. Y es uno de los mandamientos, ¿verdad? Uno de los mandamientos decía, no codiciarás. ¿Ok? Y uno puede pensar, no codiciará, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando ve un carro mejor que el suyo, ¿verdad? O una ropa que usted quisiera usar, ¿no? Muchas veces entra la ¿qué? La codicia. Y uno siente eso, ¿no? Eso que uno siente, dice Pablo, eso es lo que uno conoce por la ley. Uno experimenta y entiende ese asunto del pecado por la ley. Entonces, esa es la función de la ley, ayudarnos a conocer ¿qué? El pecado y ayudarnos a entender el pecado. Ahora, mire lo que dice versículo 8, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, punto, inciso B. Inciso B. Noten aquí. El pecado se aprovecha de la ley para producir deseos pecaminosos. El pecado se aprovecha de la ley para producir deseos pecaminosos. Esto es, Pablo aquí, ¿qué pecado menciona aquí en el versículo 8? ¿Qué es el pecado? Codicia, ¿verdad? Codicia, que nos llevan a la muerte. ¿Ok? Ahora, ¿qué está tratando de decir Pablo? Dos veces, mire, versículo 8 y versículo 11, se repite la frase tomando ocasión. Tomando ocasión. Bueno, ¿qué significa eso? Déjeme yo leerle inciso A. La frase tomando ocasión en Reina Valera o aprovechándose en Biblia de las Américas es una sola palabra en griego. Osborne comenta, Pablo usa una fuerte metáfora describiendo el pecado, aprovechando la oportunidad o aprovechando la ocasión, una imagen militar para establecer una cabeza de puente o base de operaciones. En este versículo, la codicia aprovechó la oportunidad que le dio la ley e hizo del mandamiento su base de operaciones y produjo en él toda clase de codicia. Entonces, versículo 8 dice que, hermanos, ahora quiero que note esto. Quiero que note de este versículo, bueno, del versículo anterior y todos los demás versículos, cómo Pablo va a usar la palabra el pecado. ¿Ok? Eso es muy clave, va a hablar de el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. ¿Ok? Eso es muy importante para entender este pasaje. Y aquí está diciendo, es el pecado quien se aprovechó. ¿Cómo podríamos decir eso? Otra manera de decir eso. ¿Qué otra expresión podríamos usar de aprovechar? Bueno, tomó ventaja, abusó de la ley, dice, abusó de la ley, dice entonces, dice, aprovechando ocasión, produjo en mí ¿qué? Toda codicia. Ahora, hermanos, entonces, ¿quién produce la codicia? ¿La ley o el pecado? ¿Ok? Entonces, mire lo importante. Exactamente, la ley lo identifica, la ley nos dice lo que no se debe hacer, pero el pecado, entonces, ¿qué? Lo aprovecha y produce, dice, toda codicia. Ahora, mire lo que dice punto número 2 aquí. Punto número 2. El pecado sin la ley está muerto. Ahora, hay que entender eso. Nueva Traducción Viviente pone ese versículo. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ¿qué? Ese poder, ¿verdad?
si no existiera la ley. Ahora, ¿qué significa eso? Muerto. Piense lo que está diciendo aquí. Sin la ley, el pecado está muerto. Alguien que me ayude, inciso A minúscula. Ok, dice, ¿qué significa esto, hermanos? Sin la ley el pecado está muerto. Bueno, sin la ley no sabríamos que estamos pecando. Sin la ley no sabríamos que estuviéramos, ¿qué? Pecando. Pero hay otra idea más. Mire, inciso B. Alguien ayúdeme leyendo inciso B. Capítulo 5, versículos 12 al 14. El pecado no solo estuvo presente, sino que reinó desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. La mayoría de los eruditos interpretan que esto significa que el pecado estaba inactivo o inerte, considerándolo en un sentido legal, como una transgresión de las leyes de Dios. Santiago 2:17-26, para este uso lo demanda. Y la ley, la gente no entendería este sentido legal de pecado. Y es lo que está diciendo aquí. Hermanos, sin la ley no sabríamos qué es pecado. Sin la ley no podríamos identificar que algo está mal. Déjenme usar esta ilustración que yo creo que ustedes se acuerdan que estaba el hermano Dalet. Hay algunos hermanos, ¿se acuerdan? Hay algunos de nosotros que, ¿verdad? O algunas personas que, ¿verdad? Que son completamente ajenas a cualquier religión. ¿De acuerdo? O sea, completamente ajenas a cualquier religión. Y se acuerda, me acuerdo mucho del hermano Dalet que decía, ¿verdad? Que conoció a uno de los muchachos precisamente ahí en el centro, que toda su vida pensó que la pornografía era algo normal, porque en su casa, sus papás, su mamá, ¿verdad? Veían pornografía y veían pornografía con ellos de una manera como si estuvieran viendo cualquier otra cosa. Pero cuando Dalet le enseñó en la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia prohíbe, ¿verdad? La pornografía y cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿se acuerda? Este muchacho dijo, o sea, fue un gran choque a su mente. ¿Por qué? ¿Por qué fue un gran choque a su mente? Porque no, o sea, Yo estaba pensando en niños que ya están creciendo en hogares que son homosexuales, que ya pueden adoptar, y esos niños crecen pensando que está bien. exactamente. Entonces, igual, por ejemplo, van a venir niños, ¿verdad? Que dicen, no tengo dos mamás o dos papás, pero cuando lean la Biblia se van a dar cuenta que la Biblia prohíbe las relaciones homosexuales de cualquier tipo. Y entonces va a ser un choque, ¿qué? A la mente. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa, sin la ley el pecado está, ¿qué? Está muerto. Significa que no tiene un sentido legal, uno no puede identificar que lo que uno está sintiendo, haciendo, ¿verdad? O pensando está, ¿qué? Mal. Hermana Pati y luego hermano Juan. ¿Sabe qué va a pasar? Entonces va a haber muchos problemas en ese tipo de familia, de mujeres o hombres, ¿no? Va a haber muchos problemas. Y como cada vez está peor, van a acabar prohibiendo que se lea la Biblia para que los niños no se den cuenta y no se causen esos problemas. Sí, es correcto. Sí, es correcto, hermana. Sí, tiene razón. Hermano Juan. Pablo decía que eso que estaba pasando, él vivía de tal manera así, para que él
pensaba que seguía la ley. Pero cuando recordamos pues, del Señor Jesucristo, que le vino a los sacerdotes sepulcros blanqueados, estaban muertos, precisamente por los Sí, exactamente, hermano. Y Pablo tiene un ejemplo de eso. Entonces, hermanos, noten lo que está diciendo aquí, versículo 8. Dice, el pecado es quien se aprovecha de los mandamientos para producir deseos pecaminosos, hermanos, ¿verdad? Sin la ley, no sabríamos que son ¿qué? Deseos pecaminosos. Sin la ley, es más, hermanos, sin la ley, a lo mejor ni siquiera se despertarían como a veces se despiertan. ¿Y se acuerda que usamos esa ilustración de los niños? ¿Verdad? Imagínense que estamos y con los niños y uno no les dice a los niños, pero de pronto les dice uno a los niños, no toquen aquí. Esa instrucción, o más bien dicho, esa prohibición, ¿qué hacen los niños? Despierten ellos un reto, ¿no? Exactamente. Exactamente, hermano Manuel. Entonces quiere decir que yo puedo ver la ley como algo bueno porque me está informando. ¿Verdad? Sí, y es un guardia. En Gálatas Pablo dice. Ahora, ahora por esa razón Pablo está explicando que el problema no es la ley. El problema no es la ley. ¿Qué es el problema? El pecado. El pecado. Ahora, mire versículo 9. Versículo 9 y 10. Voy a leer 9 y 10. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a tratar de entender, porque está como, léalo bien, piénselo bien, ¿entiende lo que está diciendo Pablo? A ver, ¿qué está diciendo? Dice, ya que, bueno, voy a leer esa partecita, ¿no? Que es donde dice la cosa, ¿no? Bueno, y yo sin la ley vivía en tiempo, pero venido al mandamiento del pecado reviví y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, él se dio cuenta, ¿sí? Que los mandamientos, si los seguimos, los obedecemos, son para vida, para nuestra vida eterna, para vivir bien en el mundo, son para vida. Sí, pero no es lo que está. Pero a mí me resultó para muerte, porque él se dio cuenta que si seguía pecando, él iba a seguir. O sea, él estaba muerto. Ok. Él estaba muerto porque él no tenía que vivir, dejar de pecar. Ok. Bueno, pero La ley le iba a marcar. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Sus ideas son buenas, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano Ortega, ¿qué está tratando de decir? Para mí, yo sí lo tomo como un ejemplo. Desde Adán y Eva hasta Moisés, yo me echaba un guante y no era pecado. Si yo codiciaba, no era pecado. Si yo robaba, no era pecado. Pero, cuando viene la ley, ahora entiendo, si yo mato a alguien, es pecado. Si yo miento, es pecado. Pero desde Adán y Eva hasta acá, en realidad, por ejemplo, inclusive cuando muere Caín, bueno, que se echa a ver, en realidad Dios no castiga a Caín por el hecho de que no, lo castiga por lo que guardó en su corazón, tener como la mala intención hacia su hermano. Bueno, realmente castigó las dos cosas. Bueno, pero yo me refiero, en el sentido estricto de lo que yo entiendo que está diciendo aquí Pablo es eso. Mientras tú no te digas que no hubiera ley, no era matar, robar, eso era... Ok, no creo que a lo mejor esa idea, eso que usted está explicando, es la explicación del versículo pasado, pero no del versículo 9 y 10. ¿Ok? Ahí va. De nuevo, recuerde, queremos saber lo que significan estos versículos. ¿Ok? Ahora.
Ok, ahí vamos. Creo que es la idea. Permítame, hermano Juan, permítame. Ok, primero vamos a ver esta frase, hermanos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Eso no es posible. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Él era fariseo de fariseo. Exactamente. Entonces, no significa que vivió como mundano y verdad, y llegó un momento en su vida adulta que no, pues ya me convertí al fariseísmo, ¿verdad? No significa eso, y es lo que contesto aquí en la pregunta A, en el inciso A. ¿Cómo Pablo, como judío, vivió sin ley? O sea, para nosotros no es posible entender que Pablo vivió sin ley. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Mire ahí. Lo más probable es que Pablo está diciendo que vivía sin entender la ley. Como Mu declara, Pablo pensó que estaba vivo antes de entender la ley. Él llegó a darse cuenta que estaba muerto después. Entonces, no era un asunto de no tener ley, sino de no entenderla. Entonces, cuando está diciendo Pablo, en un tiempo, yo sin la ley vivía en un tiempo, eso significa, yo vivía sin ¿qué? Entender la ley. Ahora luego dice, mira ahí, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Inciso B, ¿qué significa que el pecado entonces revive y lleva a muerte? Mu comenta, como ha dejado claro a lo largo de Romanos, la venida del mandamiento o la entrega de la ley de Moisés significó para Israel no vida, sino muerte. Su pecado fue expuesto y magnificado y vino sobre ellos una ira mayor. Hermanos, sí, y de nuevo, hermanos, y aquí vamos déjenme levantar esto para los hermanos, ¿ok? Ahora, note aquí, piense lo que está diciendo Pablo. Yo vivía sin entender la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Significa esto que cuando Pablo entendió la ley, él se dio cuenta, hermanos, que estaba muerto. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos ha venido diciendo que la salvación no se gana ni se obtiene por obediencia a la ley. Ahora, hermanos, Pablo no era cualquier tipo de judío. Probablemente era uno de los mejores judíos, ¿verdad? O sea, imagínense, dentro de la secta de los fariseos estaban los ortodoxos y Pablo era el que le seguía. O sea, súper estricto, súper justo. Su celo dice, yo era perseguidor. Y ahora, hermanos, él estaba convencido que él estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. Aquí está hablando de Moisés. Entonces, pero cuando viene y entiende que todo lo que ha hecho, toda su vida, hermanos, todo lo que ha hecho, toda su vida, no sirve para nada. Entonces, todo eso que hizo, dice, me lleva a la muerte. Hermanos, esta es la decepción de las religiones por obras. Y hermanos, este es el peligro aún de la iglesia cristiana, pensar que porque usted asiste a la iglesia o ha pasado toda su vida en la iglesia o participa en los ministerios de la iglesia, al final es que Dios me va a recibir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo. No. Porque no es por obediencia a la ley, no es por buenas obras. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y es lo que Pablo dice, por Jesucristo. Es por la verdad, por la obra de Cristo. Uno tiene que poner fe en la obra completa de Cristo. Entonces, hermanos, nótese, Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo sabe de lo que está hablando. Ahora hay que entender algo, hermanos. Otra cosa, y lo puse al final.
Nuevamente recuérdese que los mandamientos vinieron después de hermanos, la ley de Dios. Los judíos, Dios no les dio los mandamientos, Dios no hizo esto. Mandó a Moisés y les dio los mandamientos y todos los que obedezcan van a ser liberados de Egipto y van a cruzar el Mar Rojo y yo los voy a rescatar. Pero los que no obedezcan se van a hundir y se van a morir. No, Dios no hizo eso. Dios los rescató, Dios los salvó y entonces después les dio ¿qué? Los mandamientos. Por favor, alguien ayúdame a leer Éxodo 21. Mire cómo comienzan los mandamientos. Éxodo 21. No. Sí, Grecia, adelante. Ajá. Bueno, el 2. Ok. Antes de cualquier dar, note ahí, perdón, versículo 2. Antes de dar cualquier mandamiento, yo soy Jehová que te ¿qué? Que te saqué de la tierra de Egipto. Otra manera de decir eso, que te ¿qué? Que te liberé, que te rescaté, que te salvé. Antes de decirles y pedirles que obedezcan la ley, les está recordando. Además quiero decirles, yo los salvé, yo los rescaté. Hermanos, nunca la ley de Dios ha tenido la intención de salvar a la gente. Nunca. Nunca fue el propósito de Dios. Sí, nunca fue el propósito de la ley. Nunca salvar a la gente. Nunca fue el propósito. Entonces, note qué decepción, hermanos. Note qué decepción se encuentra. ¿Qué decepción se puede uno encontrar tratando de conseguir salvación y al final darse cuenta que ¿qué? Que no se puede? Imagínese Pablo cuántos años siendo el más estricto y se dio cuenta que todo lo que había hecho no había servido para nada. Todo. Entonces, esto es algo muy tremendo porque de nuevo, Pablo le está explicando y el problema no está en la ley. El problema de nuevo, ¿dónde está el problema? En el pecado. Y ahora, punto número 4. Entonces, encontramos que el mandamiento que era para vida resultó ¿qué? Para muerte. Pablo muy probablemente está pensando en Levítico 18:5, donde había una promesa de vida para quien guardara los mandamientos de Dios. Romanos 10:5 y Gálatas 3:2, Pablo va a citar ese pasaje. Y entonces yo les pregunto, si la ley entonces tenía una promesa de vida, ¿por qué está mal obedecerla para tratar de conseguir salvación? Porque nunca fue ese su propósito. Dios cuando se la dio, no, exactamente. Pero alguien ayúdeme, lea Levítico 18:5. Alguien lea Levítico 18:5. Este es un versículo importante. Levítico 18:5, Los cuales haciendo estas, el hombre ¿qué? Vivirá. Entonces, hermano José, primero me está usted diciendo que nunca fue la intención de la ley salvar. Pero, por otro lado, dice que había una promesa en la ley que si cumplías toda la ley, ¿habría qué? Habría vida. Grecia. Está bien imposible, entonces te quedas, todavía te vas a tener en la práctica. Pero Pero dice por ahí, ejemplo dice, con
ni o sea, nada. Y uno dice, pues todavía a veces, ¿no? Pero dice, no vas a mentir, y no vas a respetar a tus padres, tantas veces no van a ser salvados. O sea, es algo muy chiquito. Y tenemos que dar cuenta que no vamos a poder. O sea, Exactamente. la única forma de tener la promesa que tiene el final es que lo Exactamente. Y el Levítico está diciendo, vivirás en ellos. Aquí no dice vivirás por ellos. Pero es la idea. Esa es la idea. Porque ahora sí, por ejemplo, ayúdeme a leer Romanos 5 y Gálatas 3:12. Pablo va a citar este pasaje. Romanos 10:5 y Gálatas 3:12. Alguien ayúdeme. Romanos 10:5 y Gálatas 3:12. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Ok, el hombre que haga estas cosas, está citando Levítico 18:5 y luego Gálatas 3:12. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. De nuevo está citando ¿qué? Levítico. Entonces, ese fue el punto, hermanos. Ese fue el punto. La respuesta sencilla. Ahí está la pregunta. Si la ley entonces tenía una promesa de vida, ¿por qué está mal obedecerla para tratar de conseguirla? La respuesta es: nadie puede guardar la ley de Dios completamente y perfectamente. Nadie. Entonces, ellos no sabían de Jesucristo. No como tal. No. Ok, bueno, recuerde, ¿qué era lo que tipificaban los sacrificios? Ahora, acuérdese que estamos también viendo, acuérdese también que estamos nosotros estudiando el libro de Génesis. Ellos tenían noción de que un hijo de la mujer iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, esa es otra cosa. No olvidemos, o sea, los judíos no es como que llegaron y se les reseteó y se olvidaron todo. No. Hay algo. ¿Ok? Entonces, hermanos, este es el punto. Y Santiago 2:10 dice, el que guardare todos, pero en uno fallare, ¿se hace qué? Culpable de toda la ley. Entonces se hace culpable de todos. Entonces, de nuevo, este es el punto que Pablo está haciendo. No sabían de Jesucristo, pero sí tenían profetas que a los cuales Dios hablaba con ellos para hablar del pueblo. Entonces, todos los profetas eran como era parte de Dios. Entonces, por ejemplo, Moisés que era una profeta que Dios puso y que dijo: mandaré uno como tú. Exactamente. Ahora, ese es el punto. Nosotros sabemos toda la historia, hermanos. Nosotros sabemos que Cristo vino, pero ellos no sabían. Ellos no sabían quién era, cómo iba a venir. Las leyes que Dios les dio eran altísimas. Exactamente. Dios les dijo: ustedes son un pueblo especial. Exactamente. Dios es un Dios santo. Exactamente. Un relativo que no sabían. Si vieron Isaías, la cantidad de profecía se transmitía. Sí. Entonces, probablemente sí sabían, pero no lo entendían. Ok, exactamente. Un gran guerrero de los antiguos, de los que uno dice, uy, Alejandro Magno, uy, ellos los llegaron a considerar los máximos, será porque tiene mucho poder, pero es eso, no lo he entendido, porque, o sea, muchas de cosas que decía, va a venir una virgen, y van a ser en este lugar, y qué va a pasar, todo eso, pero pues, ahora se estamos viendo por otro lado. Sí, exactamente. Esperaban un salvador. Uno político. O sea, esperaban un hijo de David, como David, valiente, fuerte, aguerrido, que los liberara de la opresión, ¿verdad?
Y llega el Señor humilde, ¿verdad? Humilde. Y bueno, ya vamos a avanzar, Ahora, bien, versículo 11. No, 7:11. Ahora, de nuevo, dijo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ok, inciso C, ahí, versículo 11, inciso C. El pecado se aprovecha de la ley, hermanos, para engañarnos y matarnos. Otra vez va a enfatizar Pablo eso. El pecado se aprovecha de la ley para engañarnos y matarnos. Note aquí, por favor. Punto número 1. Esta es la segunda vez que Pablo usa la palabra tomar ocasión en Reina Valera o en Biblia de Sass Américas y Nueva Traducción Viviente, aprovecharse. Nuevamente, es el pecado quien se aprovecha de los mandamientos para engañarnos y matarnos. Aquí, hermanos, ¿cómo nos engaña? Pablo describe lo que es la experiencia para todas las personas. Creer que se puede ganar la salvación y el favor de Dios por mérito propio. Es el pecado quien se aprovecha de la ley de Dios para engañarnos que podemos conseguir algo por obediencia. Osborne 2017 comenta, las regulaciones mosaicas que permitieron que el pueblo de Dios permaneciera en una relación correcta con Él se convirtieron en armas de engaño. La ley fue dada con propósitos santificadores, no redentores. Hermanos, y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, de nuevo, hermanos, note el énfasis, es el pecado. Es el pecado. Es el pecado que vive dentro de nosotros. Quien toma la ley de Dios, se aprovecha de la ley de Dios, nos engaña y nos condena pensando que ¿qué? Que uno puede conseguir la salvación. Y no nada más conseguir la salvación, sino conseguir el favor de Dios. Hermanos, y de nuevo, déjeme decirlo muy amablemente, no es nuestro desempeño espiritual lo que depende usted del favor de Dios. ¿Ok? O sea, cada día usted y yo somos aceptos en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, sí es cierto que hay días que estamos obedeciendo a Dios, hay días que a lo mejor no tanto estamos obedeciendo a Dios, pero el pecado es tan sutil, engañándonos de que, mira, hoy me levanté temprano, hoy leí mi Biblia, hoy oré, hoy regalé folletos, hoy fui a la iglesia, ¿verdad? Y uno llega a la tarde, Señor. Señor, tú deberías darme un like. Hermanos, y ese es el engaño del pecado, haciéndonos pensar que por nuestro desempeño. Y el pecado también por eso nos engaña de otra manera. Si usted no está leyendo la Biblia, no está, no, es que me falta. Y hermanos, a veces los cristianos quieren más estar movidos para sentirse que están vivos. Ese es el engaño del pecado. Estar, hermanos, metidos en actividades, en cosas, en caridades, pensando, es que si hago eso significa que estoy vivo, y significa que si estoy vivo, entonces tengo el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está en Cristo. Está en Cristo. Ahora Pablo va a decir más adelantito. Y bueno, y eso es algo que vamos a ver en la predicación. Hermanos, la obediencia es apropiada, pero es un resultado de la salvación.
Hermanos, Dios no quiere una obediencia obligatoria. Dios no quiere una obediencia regañadientes. Dios quiere una obediencia impulsada por gratitud y amor. No impulsada por miedo. A veces, hermanos, lo que nos impulsa es miedo. ¿Sí o no? Ay, no, ya voy a ir a la iglesia porque no, algo me va a pasar. O sea, ya, algo, o por ejemplo, imagínate. O no he leído mi Biblia. Esto me pasa por no leer mi Biblia. O no oré hoy. Por eso pasó eso. Entonces, hermanos, y note aquí por qué Pablo está diciendo, es el pecado, hermanos, quien se aprovecha de las buenas cosas para engañarnos y matarnos. Y hermanos, hacer que vivamos una vida cristiana frustrada. Ahí estamos frustrados, ¿verdad? Y entonces, la conclusión lógica, ahorita voy a mencionar. Puse el punto número 3, pero se me olvidó el libro de Timothy Keller, ¿verdad? Nótese lo que Tim Keller describe del hijo mayor en su libro El Dios Pródigo. Creo que ya le he dicho esto, ¿verdad? El hijo mayor ilustra, hermanos. O sea, los dos estaban perdidos. No había un hijo perdido. Los dos eran hijos perdidos. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? No es un hijo perdido, son dos hijos perdidos. Uno claramente lo identificamos, pero el otro también es un hijo perdido. Y note, este es el engaño del pecado, pensando que yo estoy en la casa de mi padre, yo siempre estoy obedeciendo. El padre, yo estoy ganando todo lo que merezco. Al final, cuando el padre me dé, al final es lo que merezco. Y entonces se enoja cuando el padre trata favorablemente, ¿qué? Al hijo. Ahora, exactamente. Ahora, nota, hermanos, que a veces en la iglesia hay un montón de hijos mayores. No, piénselo, hay un montón de hijos mayores. ¿Sí o no? Por ejemplo, hermanos, piénselo. Piense qué sutil es el pecado. Por ejemplo, los que estamos asistiendo fielmente a la iglesia y luego escuchamos de los que no están asistiendo fielmente a la iglesia y que Dios les da trabajo, o estrenan un carro, o tienen algo así. O bien las previste por la... Y uno piensa, ¿y yo aquí? Y Dios no me ha dado ni un cabrito, pero miren esos. ¿No? Mírenlos, uno aquí tratando de obedecer, uno tratando de ser fiel al Señor y allá, pues entonces pues me voy a ir al mundo, voy a seguir echándome una cerveza, un cigarro, voy a seguir. Y de nuevo, y podemos tener el mismo espíritu del hijo mayor. Y hermanos, en verdad a mí por eso me pegó mucho este libro, porque hermanos podemos tener el mismo espíritu del hijo mayor. Piénselo, yo como pastor, estoy aquí esforzándome por predicar, y no vienen, y luego otros predican mal y llena la iglesia tienen. ¿No? Piénsele, aquí les regalamos las cosas. Hay café gratis y allá en otras les cobran y ahí está la gente. ¿Sí o no? ¿Ha visto que hay gente que lo abusan, lucran con la fe de la gente? Y ahí está la gente. Y de nuevo, uno puede tener ese... Y uno puede tener un espíritu de ¿qué? Del hijo mayor, pensando, Señor, ¿sabe qué? Entonces, pastor, usted necesita echarle más ganas. Usted necesita echarle más ganas para que Dios haga el engaño del pecado. El engaño del pecado. Y entonces, ¿verdad? Y lo voy a traer. Se me olvida, hermano, el libro. Bueno, el libro del Dios pródigo, pero ya recuerde que ya lo pedí. Sí. La conclusión lógica entonces es
Versículo 12. ¿Qué dice el versículo? No, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Qué Pablo dice? La conclusión lógica es... Santificado. Sí. Entonces la conclusión es, la ley es santa, buena y justa. La ley es santa, buena y justa. El problema no es la ley, es el pecado. El problema no es la ley, es el pecado. Hermanos, y no sé usted, pero de veras, yo estudiando esto, leyendo el libro del Dios pródigo y leyendo otros libros, me da, no sé cómo decirlo, hermanos, pero me da miedo lo que el pecado cómo el pecado nos engaña, hermanos, y mueve nuestros ojos de la aceptación en Cristo, del perdón en Cristo. No, y también, no, que veas que Dios es tan bueno, veas que tú trabajas tanto en la iglesia, que estuve. Exactamente, exactamente. Pero dice que era con propósitos santificadores. O sea, Dios dijo, el santo porque yo soy santo, no el propósito es que nos santifiquemos. Exactamente. Para estar bien de nosotros, pero, o sea, por agradecimiento, por amor. Es correcto. No por miedo. No por miedo, ¿verdad? Y es lo que, y los de la clase de interpretación, vamos a explicar cuando digamos, en el amor no hay temor. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando entendemos que la salvación es exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que ver con, digamos, la ley del pie de la letra, entonces lo podemos hacer por agradecimiento, Ahora, sí, hermana, por estar agradando a Dios. pero aquí está la cosa, el pecado nos engaña, que lo tenemos que recordar, porque muchas veces, de nuevo, sí somos salvos por fe, pero a veces estamos viviendo una vida cristiana, ¿por qué? Por obras. Y la vida cristiana se vive por fe. Pablo, ese es el tema de Pablo, por fe y para fe. Es que muchas veces nosotros queremos un momento, nosotros mismos para ver, ay, no estoy bien, pero que ustedes deben con Dios, no, yo hago esto y yo hago el otro, y viene otro, no sé, debe Exactamente. Ángel, ¿tú querías decir algo? Yo estoy enojado conmigo, me siento, podría decir como que no me quiero cerrar, o tengo que hacer algo para contentar, o quiero que haga como que tengo que hacerlo para hacer lo que se contenta, sabiendo que nuestro Señor no puede sacar. Exactamente. Y lo único que nos pide es arrepiéntete, confiesa tus pecados y pide perdón. Pero eso es una trampa sutil. Necesito hacer algo, ¿verdad? Y a veces pensamos de Dios muy humano, porque nosotros somos así, ¿verdad? Perdón. Ay, ¿tú crees que con un perdón ya? Así somos nosotros. Pero Dios no es así. Dios no es así. Hermano Guillermo, y con usted terminamos. Pues el pecado lo que hace es motivar nuestro carácter. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Entonces, note aquí, Pablo les está diciendo a los judíos, señores, el problema no es la ley, el problema es el pecado. El pecado se aprovecha de lo bueno de la ley de Dios. Es el pecado. Y bueno, continuamos la siguiente. Todavía nos faltan otros versículos. Dios les bendiga, hermanos.